Y como está la banda, espero que estén bien, realmente bien. Sea bienvenido a un toma. Este top viene siendo de protagonistas malos. O sea que viene siendo protagonistas que son villanos. Algunos porque prácticamente están obligados a ser villanos. Otros porque son el villano de la historia. Y los otros es porque no le queda más alternativa. Me preguntarán por qué pocas protagonistas le hicieron de todo. Lo que ustedes se imaginan y mucho más. Así que la venganza del protagonista va a ser perturbador para algunos. Así que si son muy sensibles, no se lo vean. Ya está advertido. Así que comience todo. Todo comienza con Dios y me preguntarán cómo así si Dios creó a dos razas, a los seres humanos y a las brujas, que por cierto las brujas están encargadas para proteger a los seres humanos, pero resulta que los seres humanos desarrollaron una tecnología y comenzaron una cacería de brujas, literalmente, y resulta que no le importó nada, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni nada, fue una cacería de brujas total. Así que pasamos con el prota. Resulta que el prota está viajando con una bruja y me preguntarán por qué. Resulta que esa bruja prácticamente viene siendo la mamá porque lo creó desde pequeño y ha estado con él prácticamente desde siempre. Y que por cierto viene siendo una de las pocas brujas que quedan y que por cierto es la más poderosa. Pero resulta que le llegan los seres humanos y quieren cazar a la bruja. Pero resulta que ella los manda a volar, literalmente no tienen oportunidad. Pero como siempre hay un pero. Resulta que fueron teletransportados a los enemigos y que por cierto viene siendo todo el centro, así que ahí está rodeado de seres humanos, pero resulta que van a ejecutar a prota simplemente por estar con una bruja, así que la bruja se reenoja, obviamente que se va a reenojar, güey, es prácticamente como su hijo, pero hay un pero, ese pero es que le quitan los poderes, y me preguntarán cómo así. Resulta que le quitaron los poderes con un artefacto, literalmente, y la eliminan, literalmente, la eliminan con un tiro en la cabeza y la rematan con varios tiros, güey. Este anime me dio mucha rabia, literal, pero continuemos. Y resulta que a protagonista lo deciden encerrar por 10 años, literalmente ya el protagonista está roto porque le quitaron el único ser querido que tenía, y resulta que hubo un accidente, ese accidente liberaron a prota, y muchachos, y esto es prácticamente vendetta, o sea venganza. Si quieren saber cómo va a terminar el anime, pues se los dejo. El siguiente todo. Este anime me recuerda mucho a Me compró el Rey Demonio antes del final del mundo. Es un manga que ya lo resumí y voy a sacar la segunda temporada en estos días, literalmente. Este anime me recuerda a él. ¿Por qué? Porque el protagonista traiciona al grupo del héroe. ¿Por qué? Me preguntarán. Este caso es mucho más extremo. Escuchen bien y presten atención porque resulta que el protagonista es un héroe, pero resulta que tiene una habilidad especial. Esa habilidad especial es prácticamente curar cualquier herida. Aparte de eso, también sube los niveles de cualquier persona simplemente si tienen, ya ustedes saben, con él, pero de eso se aprovecha el reino, le manda a Raimundo y todo el mundo y él vive un infierno, literalmente vive un infierno, güey, y para que tenga la boca encerrada lo vuelven adicto a varias sustancias hasta que el protagonista decidió liberarse. Cuando decidió liberarse resulta que viaja al pasado. Como me preguntarán, resulta que venció al Rey Demonio y al vencer al Rey Demonio te cumple un deseo, así que el protagonista viajó al pasado, pero resulta que ahora mismo no recuerda nada, pero poco a poco va recuperando sus recuerdos. Para no hacerle cuento más largo, resulta que la princesa lo viene a buscar, pero resulta que la princesa fue quien mandó a hacer de todito al protagonista. El protagonista no quiere ir, pero para cumplir su venganza le toca ir. Va normalmente, pero resulta que tiene que curar a una heroína. Cuando la cura, resulta que recupera el brazo. Y me preguntarán el protagonista por qué no quiere curar. Por una razón. Resulta que si le cortan el brazo, él vive todos los recuerdos y todo el dolor. Literalmente, vive todo. Pero tiene un punto extra. Ese punto extra es que absorbe todas las habilidades de esa oponente, o sea, de la persona que está curando, pero eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe el prota y lo tiene para él solo. Pero resulta que el protagonista siente tanto dolor que ya no quiere hacer más y se desmaya, pero resulta que la princesa le manda al sacerdote para que le pongas varias bebidas, varias sustancias para que el protagonista sea prácticamente su mascota, literalmente. Así lo tenía la vida pasada, así que el protagonista está viviendo otra vez ese mismo infierno, pero resulta que un día le dan un papayazo. Ese papayazo el prota logra liberarse, así que se cambia la cara por el de guardia. Cuando se cambia la cara por el de guardia, resulta que entra a la habitación de la princesa. Y muchachos, lo que viene es venganza. Literalmente, no lo puedo ponerlo ahora mismo aquí porque son imágenes muy sensibles. Por cierto, solamente está adaptado hasta el capítulo 12. De ahí no hay más temporada. Si te quieren continuar la historia, tienen que verse el manga. El manga va por 150 si no estoy mal.
Todo comienza en un lugar donde están vendiendo a chicas y no nos vamos a hacerlo inocente, nosotros sabemos para qué, pero resulta que una de esas chicas viene siendo infiltrada que la mandó el protagonista, así que comienza una cacería literalmente y resulta que van a acabar con esa organización. Esa organización se dedica de tráfico de personas, pero vamos a retroceder un poco en el tiempo, cuando el protagonista era un humano normal. Resulta que el protagonista lo recogieron desde peladito y lo entrenaron para que fuera un asesino profesional y que fuera una herramienta perfecta para esa organización, pero el protagonista se dedica de cuerpo y alma a esa organización, que por cierto es súper leal a esa organización, solamente le sirve a ella y no piensa más nada sino trabajar al lado de ellos literalmente, pero le envían una novata para que él la entrene. El protagonista cumple la misión, cuando cumple la misión resulta que se va a retirar, pero nos marcan y lo felicitan y todo, así que el protagonista entra a un vuelo. Cuando entra a un vuelo resulta que es una trampa, literalmente van a explotar ese avión junto con todas las personas que están ahí. ¿Para qué me preguntarán? Simplemente para hacerlo pasar como un accidente y que el prota murió naturalmente. Bueno, aunque no es natural porque le explotaron un avión, literalmente le mandaron un misil y lo mandaron con papá Dios. Y después se encuentra con una diosa. Esa diosa prácticamente se está burlando. Me recordó a Aqua de Konosuba. ¿Por qué me preguntarán? Porque el protagonista murió simplemente como un novato. Pero resulta que la diosa le da dos opciones. La primera, renacer, pero le van a borrarle todo su recuerdo. La segunda es renacer, pero en el mundo que ella quiera. ¿Para qué me preguntarán? Simplemente para que manda a dormir al héroe de ese mundo. Y me preguntarán, ¿por qué van a mandar a dormir al héroe? Resulta que el héroe se va a volver un villano, literalmente. De tanto poder que tiene, que se va a corromper. Así que la única misión del protagonista es simplemente aniquilar al héroe, pero después que derrote al rey demonio, porque viene siendo el único que puede derrotar al rey demonio. Si quieren saber si el protagonista va a cumplir esa misión, pues muchachos tienen que vérselo. Lo traigo aquí simplemente porque dos cosas. Primero, es un isekai. Segundo, el protagonista no es bueno y me preguntarán por qué, porque resulta que el protagonista va a renacer en una familia de asesinos, literalmente que trabaja simplemente para un reino y ahí le van a enseñarle de todo, que por cierto en ese isekai va a estar como siempre con magia, superpoder y todo, literalmente como típico isekai. Último dato para decir, resulta que el protagonista es malo pero al mismo tiempo es bueno, es un poco de ambos, así que se puede decir que es un antihéroe. Este viene siendo uno de los primeros animes que vi literalmente, bueno, lo vi en YouTube, eso fue cuando YouTube no estaba tan dedicado ahora mismo, que por cierto ahora mismo no se puede subir este tipo de contenido, así que va a estar muy censurado, literalmente va a estar muy censurado. Todo comienza con una chica que está escapando de una instalación de máxima seguridad y me preguntarán por qué la tiene ahí. Resulta que ella viene siendo un experimento que viene siendo la primordial, o sea una de las primeras que comenzaron a experimentar con ella. Me preguntarán qué experimento. Resulta que ella tiene dos brazos normales y también tiene dos brazos invisibles que pueden hacer de todo literalmente, y también puede manipular objetos con su mente, pero para poder escapar de ahí hace una masacre literalmente. No lo puedo poner porque son imágenes muy sensibles, y cuando está a punto de escapar resulta que le disparan. Cuando le disparan ella pierde su memoria. Presten atención a esto porque esto hace muy importante. Resulta que se va a encontrar con alguien que ya conoció desde el pasado, pero ella le hizo algo muy perturbador. Así que pasamos con el otro protagonista que se encuentra con su prima, que por cierto la prima se llama Yuka, literalmente como la yuca. Resulta que la prima está enamorada del protagonista, igual que la otra protagonista también está enamorada de prota, pero resulta que ella tiene doble personalidad. Presten atención mucho a esa doble personalidad. En una es inocente y amable y en la otra es psicópata, literalmente. Después se van para la playa. Cuando se van a la playa resulta que se encuentran a Miu y me preguntarán cómo Miu, así le ponen el nombre protagonista. Resulta que el protagonista con la prima conocen a ella desde peladita, pero hay un pero. El pero es que la prima no la recuerda y el protagonista bloqueó todos sus recuerdos, literalmente lo bloqueó todo, o sea que no se acuerda de nada. ¿Por qué me preguntarán? Resulta que ella mandó a dormir a la hermana, así como lo escuchan. Resulta que el protagonista tenía una hermana menor, pero como siempre se la pasaba pegado a la hermana, resulta que la protagonista sintió celo y la mandó a dormir. Bueno, no la mandó, ella misma la durmió. Espere que aún viene lo peor. Lo peor es que ella la durmió a frente de él, literalmente. No le importó nada y la durmió a frente de él. Así que el prota quedó traumado y su cerebro, para protegerlo a él, simplemente olvidó ese recuerdo. Actualmente no lo recuerda, pero más adelante lo va a recordar. Pero cuando se entere,
vale. Pero resulta que el protagonista le ve los cuernos. Cuando le ve los cuernos, resulta que comienza a recordar un poco su pasado y poquito a poquito va recordando. Pero resulta que el protagonista se la lleva a su casa junto con su prima. Cuando están en su casa, resulta que comienza a recordar a su hermana y saca el único recuerdo que le quedó de su hermana. Pero resulta que Chu rompe el único recuerdo que le quedó de su hermana. Así que el protagonista se enoja y la echa a la calle. Cuando la echa, ella va a la playa. Cuando va a la playa, se encuentra con el equipo especial que mandaron específicamente para eliminarla a ella. Dato importante para decirle, resulta que ella no viene siendo la única que tiene brazos. Hay una que tiene 25 brazos y está rotísima. Y la mayoría de las personas de aquí no están muy cuerdas de la mente, literalmente. Alguna la consume la venganza, el otro simplemente porque está aburrido y quiere hacer cosas no muy buenas. Este anime viene siendo de lo peor y lo mejor que he visto. Me lo vi hace un chingo de tiempo, literalmente, hace muchos años. Ya cuando YouTube era YouTube. Ahora no es lo mismo. Todo comienza con una balacera, así como lo escuchan, una balacera. Pero resulta que está un asesino profesional y que por cierto viene siendo el más buscado del mundo con una detective. Así que comienzan a luchar, pero resulta que la detective le comienza a tirar tiros y le mete un cachazo para defenderse. Pero él la somete. Cuando la somete resulta que le pregunta solamente una sola cosa. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué me preguntarán? Porque resulta que el protagonista solamente está coqueteando con ella. ¿Por qué me preguntarán nuevamente? Esto va a tener mucho spoiler. Resulta que él ya la conocía desde peladito y prácticamente la estaba buscando a ella para protegerla. ¿Por qué? Porque resulta que una organización la quiere a ella, específicamente a ella, y a él no lo quieren más, o sea que lo quieren desaparecer. Una cosita más súper importante, resulta que ella tiene su recuerdo bloqueado, o sea que se olvidó prácticamente de su infancia, pero resulta que lo va a recuperar, pero cuando lo recupera va a quedar traumada, literalmente traumada. Y después que el protagonista viene y le consigue el número, la comienza a llamar y le envía mensajes, y que por cierto atrapa a todos los criminales por ella, pero siempre cada ratico la pasa llamando, güey, te pasas de canción. Pero resulta que la chica va con su jefe a buscar un contrato. Ese contrato prácticamente es para que casen al protagonista. Y después lo están pensando, pero resulta que el jefe viene y le dice que no vaya a aceptar ese contrato. Y sobre todo, no lo vaya a aceptar sola. Pero resulta que al jefe le entra una llamada, así que se va a hablar con su mujer. Y resulta que ahí mismo está el protagonista y está escuchando todo, literalmente. ¿Este tipo es mago o qué? Así que el protagonista viene y la saca de ahí. Y me preguntarán, ¿por qué le dan un contrato si prácticamente ya lo estaba casando? Resulta que se lo encontró simplemente por casualidad, literalmente por casualidad. El protagonista estaba haciendo su trabajo y ella también estaba haciendo su trabajo y se lo encontraron por casualidad. Eso fue todo, pura coincidencia. Después ella viene y le reclama que porque está haciendo su trabajo y porque tiene a un criminal que le pertenece a ella bajo su protección. Así que ella viene y lo ataca. Cuando lo ataca resulta que el prota vuelve y la neutraliza y le dice que solamente se lo va a hacerlo con una condición. Esa condición es que tenga una cita con ella. Pueden dudar de su método, pero no de su resultado. El anime se lo recomiendo, es por eso que está en esto. Por cierto, el protagonista está haciendo todo ese alboroto simplemente para protegerla a ella. Aprovechando que va a salir la quinta temporada de Oberon, le traigo este anime, que por cierto ya me lo vi. Resulta que el protagonista a cualquiera que lleve su contraria o que también considera futuro enemigo lo aniquila literalmente y no le importa nada, y si considera que su reino va a ser futuro enemigo lo aniquila también. Ya sabiendo eso, empecemos con lo importante desde el principio. Resulta que el protagonista está en un juego, que por cierto le metió toda su plata al juego junto con sus amigos, cosas que solamente hacen los hombres, bueno, en parte también las mujeres, güey. Pero resulta que ese juego está a punto de cerrar, o sea que se van a apagarse todos los servidores, pero resulta que el protagonista se va a quedarse ahí hasta que el mismo juego lo expulse, pero eso nunca pasa, literalmente. Ahora vino y se quedó encerrado en el juego, así que ese juego va a ser su nueva vida, su realidad. Pero resulta que los NPC, o sea los personajes, ahora mismo tienen vida, prácticamente son humanos, literalmente tienen emociones, tienen todo, literalmente tienen todo lo que tiene un humano, no le hace falta nada. Que por cierto hay varios reinos. Y algo importante para decir, resulta que el protagonista es un personaje no muerto, o sea un liche. Resulta que el protagonista tiene unos lacayos leales a él, literalmente. Si él dice cualquier cosa, que ellos lo hacen simplemente porque se lo ordenó. Pero para algunos más pensados, literalmente el protagonista no se aprovecha de eso. En ese caso el princeso. Pero resulta que el protagonista da una orden a Sebastián para que vaya a ver qué está pasando en el mundo exterior, porque el protagonista necesita saber ahora mismo en qué estado está su nación, y le da también un comando a Alberon, que por cierto esta se llama Alberon. El comando sencillo, simplemente para que reúna a todos los comandantes excepto a dos, así que Alberon lo va a reunir en una hora. Para no hacerle cuento más largo, resulta que los reúne. Cuando los reúne van a hacer unas misiones en secreto. Esas misiones son prácticamente acabar reino, masacrar a Raimundo y todo el mundo, bueno, hacer simplemente todo lo que Prota quiera, literalmente. Pero resulta que en una ocasión le malinterpretaron la palabra Prota, prácticamente interpretaron
interpretaron que el protagonista quería conquistar al mundo, literalmente, y van a hacer ahora mismo lo imposible para que el mundo sea de prota. Escúchenme bien, y va a ser por los medios necesarios, o sea que si prota quiere masacrar al rey mundo y todo el mundo, lo va a hacerlo, y ellos no van a tener ninguna duda para acabar ese plan. Es por eso que está en este tono. Vamos a empezar con el anime, bueno, uno de los animes más famosos del mundo, literalmente. Si tú no te has visto este anime, no sé en dónde carajo estás viviendo, debajo de una cueva o no tenías internet todo este tiempo, pero esto es uno de los animes que si no te lo has visto, tienes que vértelo sí o sí. Todo comienza con un Shinigami, que este Shinigami arroba su libreta, que por cierto, esta libreta se llama Libreta de la Muerte, mayor conocida como Death Note. Y pasamos con Light Yagami. Resulta que Light Yagami viene siendo el estudiante más inteligente de Japón, que por casualidad se encuentra la libreta. Cuando se encuentra la libreta, resulta que al principio no cree en eso, literalmente, como cualquier persona cuerda no va a creer en eso, pero resulta que le entra curiosidad. Cuando le entra curiosidad, la recoge y la lleva a su casa, pero entra una noticia. En esa noticia es que prácticamente un criminal tenía secuestrado a varias personas, incluyendo entre ellos a niños, así que resulta que la Yagami comienza a poner el nombre de ese criminal en la libreta, pero resulta que cuando va a apagar el televisor sale en la noticia que el criminal murió de repente. Light Yagami, como cualquier persona cuerda, piensa que es simplemente por casualidad. Yo también pensaría lo mismo, literal, hasta que va al supermercado. Cuando va al supermercado resulta que entra una pandilla. Bueno, esa pandilla va a hacer cosas no muy buenas a una chica, así que Light Yagami comienza a experimentar también con esa pandilla, así que confirma su sospecha. Cuando confirma su sospecha, va a comenzar la era del nuevo dios. Bueno, eso es lo que se cree él. Él piensa que ahora mismo él es un dios todopoderoso y puede juzgar a la persona según su criterio, así que va a comenzar a hacer su mundo ideal. Así que comienza a hacer su mundo ideal. Ese mundo ideal es que prácticamente no haya ninguna persona mala en el mundo, pero resulta que ahí hay una contradicción. Si ya no hay más malo en el mundo, el único malo viene siendo él, así que él mismo tendría que aniquilarse, cosa que te dejan pensando. Y pasamos con el Shinigami. El Shinigami resulta que viene a buscar su Death Note, o sea su libreta, y se da con la sorpresa que la tiene Light Yagami, pero resulta que tienen una conversación muy interesante. Esta conversación interesante, solamente hay una cosa para recalcar, que viene siendo cualquier persona que use la de no va a ir ni para el cielo ni para el infierno, o sea que va a estar en el limbo, va a ser parte de la nada. Hay destinos peores que la muerte. Y así comienza la historia del genocida más famoso del mundo, literalmente, y por muchas personas es más querido, pero para mí no tiene la razón, literalmente. Light Yagami no tiene la razón, en alguna parte otra sí, pero para que se cree su mundo ideal, el mayor genocida que viene siendo él mismo no tiene que existir.